Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a este coloquio de ciencia de datos. Esta es una iniciativa mensual de parte de la carrera de Ingeniería en Ciencia de Datos de Leeds University y en nombre de la Universidad Leeds y su decano Fernando Campo y de mi persona Juan Pablo Blanco, director de la carrera de Ciencia de Datos, les damos una cordial bienvenida. El día de hoy vamos a estar hablando por un poco menos de una hora sobre el tema de Bitcoin, su relación con blockchain technology y su posible impacto y relevancia en la sociedad. Ese es un tema realmente que ha estado en boga en los últimos años y yo diría que también en las últimas semanas. Tiene una relevancia eh, importante en la sociedad y en la economía mundial y para ello tenemos una experta el día de hoy, Nancy Quiroz Aguilar. Ella es doctora en física y máster en digital currency y nos va a explicar sobre todos estos temas que también vemos en la carrera de ciencia de datos de la universidad. Lo vemos como parte del curso de introducción a la tecnología, como parte del curso de base de datos, como parte del curso de estructuras de datos. Y entonces, tanto para los estudiantes de la carrera que nos acompañan hoy, como para los interesados en estudiar ciencia de datos o en estudiar finanzas en AULIT y público en general, realmente vamos a tratar de poner de una manera simple, de una manera que podamos entender y recordar los aspectos técnicos detrás del tema de Bitcoin y de blockchain y cómo podemos proyectar ese impacto en los próximos, diríamos, meses y años, tanto para Costa Rica como para el mundo en general. Y bueno, comentarles de Nancy, ella estudió bachillerato en física en la Universidad de Costa Rica, obtuvo su doctorado en física atómica en la Universidad de Nevada en Reno y recientemente finalizó la maestría en Digital Currencies y Blockchain Technology de la Universidad de Nicosia en Chipre. Su tema de tesis se basó en el estudio de intercambios de dinero tradicional y criptomonedas. Entre sus intereses por digital currencies y blockchain se encuentra su enseñanza, el impacto de la tecnología en la sociedad desde una perspectiva filosófica y ayudar a formalizar el área desde el sector académico. Precisamente eso es lo que queremos hacer hoy, tratar de ir aclarando los posibles mitos detrás de esta tecnología, los posibles riesgos que hay también, tratar de educar eh, lo más posible en esos aspectos técnicos para poder enfrentar los retos que nos generan. Agradecemos mucho su participación, esperamos que disfruten mucho la actividad, que puedan hacer preguntas. Para eso tenemos dispuesto el chat aquí de Zoom. También estamos transmitiendo en vivo por Facebook y pueden hacernos preguntas por el chat de Facebook o por el chat de Zoom o por la sección de preguntas y respuestas de acá de Zoom. Tenemos casi 200 personas ya conectadas, entonces agradecerles mucho el interés, agradecerles mucho la confianza en Leeds University y en nuestros coloquios de ciencia de datos. Bueno, sin más, quisiera darle la bienvenida a Nancy y invitarla a empezar la charla. Buenos días, Nancy. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecer aquí al profesor Juan Pablo Blanco por organizar este coloquio e invitarme y darme la oportunidad de compartir con ustedes a Bitcoin. Entonces, bueno, antes de iniciar la charla, quiero dejar en claro que nada de lo que vamos a conversar ahora son consejos financieros, así que no tomen nada de lo que vamos a hablar para invertir en Bitcoin. Entonces, ok, esta charla va a ser una introducción muy breve a cómo funciona la tecnología. Ok, probablemente si ustedes están ahorita conectados es porque se preguntan cómo llegamos a esto. Probablemente ustedes han visto las noticias las últimas semanas y han escuchado acerca de estas compañías que han mostrado interés en Bitcoin, a Tesla, a Mastercard, al banco de New York, Mellon, a Cash App. Seguramente escucharon que Tesla compró 1.5 billones de bitcoins, de dólares en bitcoins, y que en las últimas semanas Bitcoin ha rondado los $50,000. El precio de Bitcoin está así de alto. Entonces, puede parecer que de repente Bitcoin ha surgido y esto genera muchísima confusión y probablemente ustedes están preguntando, o sea, pero ¿cómo fue que pasó todo esto? ¿En qué momento?
Y esto es precisamente lo que quiero contestar en esta charla. Pero para contestar esa pregunta tengo que contestarles otra, que es cómo empezó todo, o sea, cómo se dio esta revolución de Bitcoin. Y para eso tengo que hablarles de los cypherpunks. Los cypherpunks eran un movimiento activista que surgió a inicios de los años 90. Discutían desde matemática, criptografía, ciencia computacional, filosofía y política. Ellos eran criptógrafos, científicos computacionales, interesados en filosofía. Y ellos tenían como el principio de su movimiento la privacidad y la anonimidad en línea. Entonces, recordemos que Internet surgió en los años 90. Ellos desde los años 90 eran supervisionarios. O sea, ellos se dieron cuenta del impacto que podía causar Internet en la sociedad. En los años 90 también se creía que Internet era solamente utilizado para pornografía y actividades ilícitas. Pero no, o sea, los cypherpunks vieron el impacto que podía tener Internet y ellos decían también que desarrollado de la forma incorrecta podía representar que podía invadir la privacidad y también que compañías centralizadoras y gobiernos podrían causar censura y podrían tener control de los datos. Y esto es precisamente lo que estamos viviendo actualmente. Estas discusiones que los cypherpunks tuvieron hace 30 años son las que estamos viendo ahorita en nuestra sociedad. Y una de las cosas que los cypherpunks tenían en mente era que para que el Internet fuera totalmente libre, tenía que tener su propio dinero. ¿Por qué? Porque Internet no tenía fronteras, entonces tenía que tener un tipo de dinero también con esas características. Entonces ellos desde los años 90 empezaron a experimentar con dinero digital. Entonces, por ejemplo, vemos acá que David Chaum, él propuso eCash, Adam Back, Hashcash, Nick Szabo, Bitgold, Weidai con B-Money. Estos son simplemente algunos de los cypherpunks. Y quiero aquí resaltar la participación de uno de ellos que es súper interesante, que es Julian Assange. O sea, probablemente ustedes han escuchado también en los últimos meses acerca de él. Si ustedes no conocen quién es Julian Assange, los invito a, después de esta charla, investigar acerca de él desde una forma, desde un punto de vista objetivo, porque él es una persona muy interesante, fundador de los Wikileaks. Así que los cypherpunks tenían un perfil donde ellos estaban preocupados por privacidad y anonimidad en línea. Tenemos que uno de los cypherpunks, Satoshi Nakamoto, fue quien propuso Bitcoin. Y Bitcoin nace como un, junta las ideas de estos tipos de dinero y propone Bitcoin con las características de lo que ya otros cypherpunks habían hecho. Ok, entonces los cypherpunks tenían un manifiesto y ellos decían, los cypherpunks escriben códigos. Recordemos que ellos eran científicos computacionales. Los cypherpunks escriben código. Sabemos que alguien debe escribir programas que defiendan la privacidad y nosotros lo vamos a hacer. Esto dijo el fundador de los cypherpunks, Eric Hughes, en el año 1993. Entonces, a pesar de que Bitcoin parece que simplemente surge de la nada, Bitcoin aparece en el año 2008 y es el resultado de 40 años de investigación y desarrollo por parte de los cypherpunks y también en ciencia computacional y criptografía. Entonces, el dinero digital que los cypherpunks habían propuesto, ninguno había resuelto los problemas que resuelve Bitcoin. Entonces, básicamente Bitcoin es la tecnología que sí funciona. O sea, a pesar, y es el resultado de todos estos esfuerzos. O sea, Bitcoin no surge de la nada. Bitcoin es un resultado de muchísimos años de desarrollo. Otra cosa súper interesante de Bitcoin es que, ok, Bitcoin nace en el año 2008, como les acabo de decir, y en este año también
el mundo estaba enfrentando una crisis económica y esta crisis económica fue ocasionada por los bancos, por la forma irresponsable en la que ellos empezaron a dar préstamos de vivienda e hipotecas. Entonces, muchísimas personas en Estados Unidos, mayormente, perdieron todos sus ahorros, perdieron sus casas. Si ellos tenían un gran enojo en contra de los bancos en ese momento, y también el gobierno de Estados Unidos decidió rescatar a los bancos. Entonces eso creó una sensación de más, de mucha más molestia en los ciudadanos. Y es aquí, en este año, donde aparece Bitcoin, lo cual es súper significativo, también desde el punto de vista económico. Ok, entonces, el 1 de noviembre del 2008, el cypherpunk Satoshi Nakamoto envía un correo a los demás cypherpunks, porque ellos tenían una lista donde se contactaban. Entonces él escribe y él dice que él ha estado trabajando en una nueva forma de dinero en efectivo tipo electrónica que no requiere de intermediarios. Entonces, bueno, y él en este correo, él les dice, ok, acá en esta dirección pueden encontrar el artículo que yo escribí con respecto a Bitcoin y también el código, o sea, porque es de código abierto. Y algo súper interesante acerca de Satoshi Nakamoto es que hasta el día de hoy la identidad de Satoshi Nakamoto no se conoce. O sea, él se identificó a sí mismo con este nombre, bajo este seudónimo Satoshi Nakamoto, pero no se sabe quién es. Entonces se cree que Satoshi Nakamoto es uno de los cypherpunks. ¿Y por qué se cree eso? Porque él los contactó primero a ellos para liberar Bitcoin y les pidió ayuda y ellos empezaron también a ayudarles a escribir el código de Bitcoin. Y también porque los ideales de Satoshi Nakamoto se alinean con los ideales de los cypherpunks. Y otra cosa súper interesante acerca de Satoshi Nakamoto es que él desaparece en el año, creo que a finales del 2010, 2011. Entonces, Bitcoin no tiene una figura, Bitcoin no tiene un líder. Bitcoin no es de Satoshi Nakamoto, Bitcoin es del mundo. O sea, una vez que el Bitcoin aparece en el mundo, es descentralizado y el código está abierto, cualquiera se puede meter, no requiere identificarse. Y muchísimos expertos en criptomonedas y Bitcoin le agradecen a Satoshi Nakamoto que él haya desaparecido. ¿Por qué? Porque así Bitcoin queda totalmente descentralizado. O sea, que son los principios en los que se basó Bitcoin. Ok, ahora, ¿cómo funciona Bitcoin? Ok, antes de explicarles cómo funciona Bitcoin, tengo que decirles primero cuál es el problema que Bitcoin está tratando de resolver. Entonces, imaginemos acá que tenemos a Luis. Luis quiere hacerle un pago a María. Luis tiene este archivo digital que representa dinero. Entonces, él acá va a hacerle este pago a María. María va a recibir ese archivo digital, pero ¿cuál es el problema aquí? Que este archivo digital puede ser copiado. Entonces, Luis perfectamente puede decir, yo también le hago un pago a Carlos con el mismo archivo digital, o sea, porque estos son copias en Internet, la transferencia de información son copias de la información. Entonces, esto que está haciendo Luis pagándole a María y pagándole a Carlos con el mismo archivo digital se conoce como el problema del doble gasto. Y es muchísimo peor si María también intenta pagarle a Carlos con el mismo archivo digital. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema actualmente? Se resuelve por medio de la presencia de un intermediario o un banco acá. Entonces, si Luis quiere hacerle un pago a María, ambos tienen que confiar en el banco. O sea, entonces Luis le va a decir al banco que yo le quiero pagar a María. Entonces el banco lo que hace es cambiar en la base de datos la información y decirle a María, o sea, usted ya tiene un pago, entonces María se mete a su cuenta bancaria y revisa su estado de cuenta. Entonces, tanto Luis como María no tienen que confiar el uno en el otro, sino confían en el intermediario, en el ente bancario. Pero esto es precisamente lo que Bitcoin quería quitar, o sea, quería quitar el intermediario. Entonces,
los cypherpunks estaban buscando una forma de cómo crear dinero que fuera dinero digital que se comporte como dinero en efectivo. Eso quiere decir que los pagos se pueden hacer uno a uno. Y esto es precisamente lo que Bitcoin resuelve. Entonces, antes también de explicarles exactamente cómo funciona Bitcoin, tengo que hablarles acerca de las funciones hash y de la criptografía de la llave pública. Entonces, funciones hash es una función criptográfica que toma un mensaje de entrada o un input y produce un resultado alfanumérico. Y este hash es una huella digital del mensaje. Entonces, imaginemos acá que tenemos un mensaje, este es el elemento de entrada, llega al hash, o sea, el hash o la función hash, son una serie de pasos matemáticos que se van a aplicar sobre este mensaje de entrada y se produce un elemento de salida. Este elemento de salida es una huella digital de ese mensaje. Entonces, una propiedad de las funciones hash es que actúan en una dirección. Se tiene el mensaje, se calcula el hash y se produce un resultado, la huella digital. Pero es matemáticamente imposible devolvernos. O sea, que eso quiere decir que si tenemos la huella digital, es imposible conocer cuál fue el mensaje original. Esta es una de las propiedades de las funciones hash que Bitcoin utiliza. Ahora, la criptografía de la llave pública. Imaginemos acá que tenemos a Roberto y Alicia. Ellos dos se comunican entre sí, pero Roberto no está seguro si la comunicación proviene de Alicia, o sea, porque existe un elemento que se llama Eva, una participante, que se puede hacer pasar por Alicia. Entonces, Roberto no está seguro si todos los mensajes que él está recibiendo provienen de Eva haciéndose pasar por Alicia o provienen de Alicia. Y él quiere estar seguro de que él está comunicándose con Alicia. Entonces, ¿cómo puede Roberto darse cuenta de que su comunicación es con el participante que él desea? Y la respuesta es por medio de lo que se conocen como las llaves públicas y las llaves privadas. Imaginen a la llave privada como una contraseña de un correo electrónico. O sea, la contraseña de un correo electrónico ustedes no la comparten con nadie. Sin embargo, ustedes pueden compartir sin ningún problema la dirección del correo electrónico, que eso viene siendo análogo a la llave pública. La llave pública se obtiene a partir de la llave privada. Y una vez que se obtiene y no puede ir en la dirección contraria, así como las funciones hash. Entonces, lo que va a pasar acá en esta comunicación es que vamos a tener a Alicia. Entonces, ella va a enviar un mensaje. Ese mensaje ella lo va a firmar por medio de su llave privada. Y cuando Roberto tiene ese mensaje, Roberto va a utilizar la llave pública de Alicia, que la conoce toda la red, y él va a verificar ese mensaje. Entonces, por medio de la llave pública, Roberto puede estar seguro que Alicia fue quien firmó ese mensaje, porque nadie más tiene acceso a la llave privada de Alicia, solamente Alicia. Entonces, esta es una forma que Roberto tiene de asegurarse que él está comunicándose con Alicia. Ok, ahora, ¿cómo se utilizan estas ideas en Bitcoin? Entonces, imaginemos que tenemos a Roberto y Alicia otra vez, y Roberto quiere enviarle 5 Bitcoins a Alicia. Entonces, aquí, antes de continuar, quiero hacer una aclaración. Es que la palabra Bitcoin se utiliza para diferentes cosas. Por ejemplo, Bitcoin en mayúsculas se utiliza para referirse a toda la red de Bitcoin. Y Bitcoin en minúscula se utiliza para referirse a la criptomoneda. Entonces, cuando decimos Roberto envía 5 Bitcoins a Alicia, es como decir Roberto envía 5 colones a Alicia. Y la red de Bitcoin es Bitcoin en mayúscula se refiere a toda la red de los participantes. Entonces, ok, tenemos esta transacción. Roberto lo que va a hacer es tomar su llave privada y firmar la transacción. Entonces, acá ustedes pueden ver, aquí Roberto firmó la transacción y esto es con fines educativos porque la identidad de Roberto nunca es revelada. Entonces, lo que va a hacer Roberto es comunicarse con el nodo más cercano, que es este de acá, y comunicarle su intención de pago.
hacia Alicia. Entonces, este nodo, un nodo de Bitcoin es básicamente un software, el software de Bitcoin que dicta las reglas de cómo se va a comportar Bitcoin. Entonces, este nodo va a tomar la transacción y la va a revisar por medio de la llave pública. Entonces, este nodo dice, ok, tengo esta transacción que está firmada por una llave privada que no conozco, pero yo conozco la llave pública, entonces voy a utilizar la llave pública para validar esa transacción. Y una vez que este nodo validó la transacción, él la guarda y dice, ok, ahora yo la puedo propagar. Me voy a comunicar con los nodos más cercanos, que son estos de acá, estos tres, y estos tres reciben también la intención de pago de Roberto hacia Alicia. Ellos siguen el mismo procedimiento porque este es el protocolo de Bitcoin, que cada nodo revisa la transacción. Entonces, este nodo de acá también va a tomar la llave pública de Roberto y va a revisar la transacción. Y una vez que la valida, la propaga. Y así se va a propagar a través de todos los elementos de la red hasta que Alicia escuche la transacción. Y vean que esto es completamente diferente a cómo funcionan los bancos. En realidad acá, todos y cada uno de los nodos se comportan como si fueran un banco. Todos los nodos revisan la transacción y todos los nodos son Bitcoin. ¿Okay? Entonces aquí también tengo que dejar en claro que no existe una compañía que se llame Bitcoin. No existe un grupo detrás de Bitcoin que diga yo soy Bitcoin. Si algo pasa, por ejemplo, no existe un servicio al cliente al que puedan llamar y preguntar acerca de Bitcoin. O sea, porque Bitcoin, el código de Bitcoin está abierto, cualquiera puede entrar, bueno, cualquiera que tenga conexión a Internet puede bajar el software de Bitcoin y ser Bitcoin. Entonces es por eso que la figura de Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, no es relevante, porque la red está completamente descentralizada. O sea, Bitcoin es del mundo, básicamente. Ok, tenemos también a ciertos participantes muy interesantes que se conocen como los mineros. Y los mineros se van a encargar de realizar cierto trabajo. Entonces tenemos al software de Bitcoin. El software de Bitcoin va a liberar un reto matemático cada 10 minutos. Y los mineros son los encargados de intentar resolver ese reto. Entonces ellos van a competir entre sí para resolver ese problema. Una vez que los mineros resuelven, o cuando un minero resuelve el reto matemático, hay muchísimos mineros, ellos también son nodos en Bitcoin. Cuando ellos resuelven ese reto, ellos ganan 6.25 Bitcoins. Y una vez que este reto se resuelve, inicia otra fase, que es la fase de la colaboración en Bitcoin, donde los mineros y los nodos se van a unir para verificar la solución. Entonces, aquí la confianza no está en cada uno de los nodos, o sea, cada nodo es completamente desconfiado de otro nodo. Cada nodo solamente confía en lo que en sí mismo hace por medio de las reglas criptográficas. Entonces, quiere decir que la confianza en Bitcoin estaba puesta en matemática o en la criptografía. Entonces, todos los mineros y todos los nodos van a verificar la solución. Cuando la solución es verificada, ellos dicen, ok, ya podemos liberar el nuevo bloque. Entonces, ese nuevo bloque se agrega a la red. Entonces, la forma en la que esto funciona es la siguiente. En el año 2009, el 3 de enero, se liberó el primer bloque de Bitcoin. Imaginemos que ese bloque, creado por Satoshi Nakamoto probablemente, tenía solamente una transacción. Entonces a esa transacción se le va a calcular el hash, las funciones que yo les había contado anteriormente. Ese hash es una huella digital, es la huella digital de ese bloque. Entonces ese hash de ese primer bloque se va a transferir al segundo bloque. Ahora imaginemos que ese segundo bloque tiene dos transacciones. Entonces ahora se le va a calcular el hash a la huella digital del primer bloque más a las transacciones del segundo bloque para obtener una nueva huella digital que va a ser el hash o la identidad del segundo bloque. Esta identidad se va a transferir al bloque consecutivo y así sucesivamente. Entonces, todos los bloques están entrelazados entre sí. Y otra cosa importante que tengo que decirles es que esta cadena forma parte de un nodo. Y
hay muchísimos nodos en la red, entonces todos los nodos tienen una copia de esta cadena. Entonces, esta parte que les estoy contando es lo que se conoce como el blockchain technology. Y aquí también usualmente se le llama, bueno, en el caso de Bitcoin se llama Bitcoin, Bitcoin en mayúscula. Entonces, Bitcoin, la palabra Bitcoin se refiere a tres cosas: a la red, a la cantidad de Bitcoins que se transfieren y también al blockchain. Entonces, ¿qué es el blockchain? Es esta parte de ir agregando bloques entrelazados entre sí por medio de las huellas digitales. Entonces, podemos imaginar al blockchain como un libro. Entonces, el libro es el blockchain. Es un libro que no se ha terminado de escribir porque siempre se le está agregando información. Entonces, el libro es el blockchain. Las páginas son los bloques. Y lo que está dentro de las páginas, o sea, los renglones, los párrafos, esas son las transacciones. Y la identidad de cada bloque viene siendo el número de página, que va a ir entrelazado entre sí. Entonces, esta parte es el blockchain technology. Y es súper interesante decirles bueno, con Bitcoin nacen más ideas, o sea, porque en el año 2015, un genio también, otro científico computacional llamado Vitalik Buterin, él dijo, ok, Bitcoin se puede ver como dinero programable, pero ¿qué tal si no solamente se programa el dinero, sino también se pueden programar todo tipo de cosas? Entonces, él ideó la red de Ethereum, que es la segunda red más importante después de Bitcoin. Entonces, en la red de Ethereum están las transacciones de la criptomoneda que se llama el Ether, pero también él incluye lo que se conocen como los contratos inteligentes, que son pequeños programas computacionales que viven en la red de blockchain. Entonces, la idea de él es crear una computadora mundial descentralizada en el Internet. Entonces, vean acá que, ok, las ideas inician con Bitcoin y ahora ya vamos por una computadora mundial descentralizada. Y esto es increíblemente interesante, o sea, y no solamente está Ethereum, sino que hay varias redes que tienen esta misma idea. Por ejemplo, está EOS, está Cardano, y hay bueno, esto es solamente el inicio de una revolución muchísimo más grande que ha sido posible gracias a cómo Satoshi Nakamoto unió las ideas de los cypherpunks. Ok, ahora ustedes se pueden estar preguntando cómo, ok, que muy interesante toda esta parte de Bitcoin, pero ¿cómo me uno a la red de Bitcoin? Entonces, imaginemos acá que Roberto es un humano, y hago la salvedad de que es un humano porque también Bitcoin permite algo muy interesante, que los nodos de Bitcoin no tienen que ser humanos, pueden ser inteligencias artificiales, pueden ser dispositivos IoT. Entonces, Bitcoin, la tecnología de Bitcoin permite una forma de organizarnos con otras series de entidades que pueden ser creadas también, que pueden surgir gracias a la tecnología. Entonces, Bitcoin puede organizarnos entre humanos e inteligencias artificiales. Lo mismo blockchain, porque las ideas de blockchain se pueden ser generalizadas para el blockchain technology, por ejemplo, en una red de Ethereum, en una red de Cardano. Ok, pero entonces, bueno, volviendo a este ejemplo, imaginemos que un humano quiere conectarse a la red. Entonces, en este caso sería Roberto, y Roberto tiene tres opciones. Opción número 1 es que Roberto sea un nodo. Entonces, eso quiere decir que Roberto va a bajar el software de Bitcoin y lo va a correr. Entonces, él va a tener el registro de todas las transacciones más lo que se conoce como una billetera digital. Y una billetera digital es un programa, también un software, que controla las llaves, la llave pública y la llave privada. En una billetera digital es importante resaltar que no están las bitcoins. O sea, las bitcoins viven en la red. Lo que está en una billetera digital son las llaves que controlan a las bitcoins. Entonces, pero supongamos que Roberto no tiene la capacidad técnica para correr un nodo, porque eso también, o sea, se requiere cierto conocimiento técnico para hacer un nodo en Bitcoin. Entonces, lo que él puede hacer es
simplemente bajar un programa o una aplicación que es una billetera digital que solamente tenga las llaves. Y entonces él lo que va a hacer es que por medio de este software, él se va a conectar a un nodo y ese nodo se va a encargar de propagar la transacción de Roberto por medio de la red. Pero imaginemos que Roberto tiene miedo de perder sus llaves, porque ¿qué pasa si Roberto pierde las llaves? Él pierde las bitcoins. O sea, no tiene un acceso, o sea, ya no puede tener acceso a sus bitcoins. Entonces, esto también es un riesgo muy grande, que cada usuario de Bitcoin tiene que tener un plan, o sea, cómo se va a conectar a la red y si va a tener el total acceso a sus llaves. Y esto es lo indicado, o sea, lo ideal es que cada usuario tenga control de sus llaves. Pero si una persona ya sabe que no tiene una cultura digital fuerte, o sea, que siempre anda perdiendo las contraseñas, por ejemplo, entonces puede ser que incluso esta opción no sea la mejor. Y hay una tercera opción, que es una pseudo billetera digital. Las pseudo billeteras digitales es cuando el usuario no tiene las custodias de sus bitcoins, sino que alguien más las tiene. Y en este caso vienen siendo como las casas de intercambio. Entonces, las casas de intercambio le proveen al usuario, a un humano, una forma de comprar, ya sea bitcoins por medio de dinero tradicional, por medio de dólares, euros, colones, y ellos ofrecen también el servicio de tener la custodia de los bitcoins o hacerse cargo de los bitcoins de los usuarios. Y en este caso, vean que este servicio que está dando la compañía va en contra de los principios de Bitcoin, que son la descentralización, porque estamos metiendo acá a un elemento centralizador que va a actuar como si fuera un banco. Y también es importante que si un usuario decide optar por esta opción, que él no tiene las Bitcoins. Él lo que tiene en este caso es una promesa por parte de este intermediario que cuando él pida las Bitcoins se las van a devolver. Entonces, es importante que cada usuario sepa bien las características de estas tres formas de conectarse a la red y que planee cuál es la más apropiada para sí mismo. Entonces, bueno, otra cosa muy importante acá es que si ustedes han escuchado en las noticias que hay hackeos de Bitcoins, la gente tiende a pensar que esos hackeos ocurren acá en la red y la red de Bitcoin nunca ha sido hackeada. Esos hackeos que ustedes ven en las noticias ocurren acá en las pseudo billeteras digitales. Entonces, los riesgos son que estas casas de intercambio sean hackeadas o que un usuario pierda sus llaves. Y si el usuario pierde sus llaves, pierde sus Bitcoins. Entonces, quiero dejar en claro que los hackeos o las pérdidas de Bitcoin no ocurren acá en la red, ocurren en la forma en que los humanos manipulan sus llaves, ya sea por sí mismos o que alguien más las está manipulando mal. Ok, ahora les voy a hablar de la política monetaria de Bitcoin, porque la política monetaria de Bitcoin es lo que hace a Bitcoin atractivo para todas estas compañías que yo les mencioné al inicio. Ok, entonces la política monetaria es la siguiente. Bitcoin, la cantidad de Bitcoins que van a estar en circulación van a ser solamente de 21 millones. Entonces, cuando Satoshi Nakamoto crea Bitcoin en el año 2009, él ideó lo que se conoce como el protocolo de consenso o la minería, y cada vez que un minero crea un bloque, está creando Bitcoins nuevas. Entonces, desde el año 2009 al año 2140 se van a crear Bitcoins. En el año 2140 se terminan de crear las Bitcoins porque ya los 21 millones van a estar en circulación. Entonces, la forma en la que está en el software es la siguiente. Entonces, en el año 2009 tenemos el bloque Génesis o el bloque 0. Y en este caso, los mineros cuando crean los Bitcoins cada 10 minutos, van a estar creando 50 Bitcoins nuevas. Entonces, se cuentan 210,000 bloques desde el bloque inicial, que son casi 4 años. Y en este periodo de tiempo
se da un recorte. Que entonces, cuando los mineros crean bitcoins nuevas, no van a crear 50, sino van a crear 25. Entonces, la rapidez con la que crece Bitcoin va a disminuir. Aquí vemos que hay que la pendiente crece más lentamente de 1 a 2. Después, en el 2 se da otro recorte. Ya los mineros no van a crear 25 Bitcoins, sino van a crear 12.5 Bitcoins. Y así, bueno, van a pasar otros casi 4 años más y se da un tercer recorte. Este tercer recorte se dio el año pasado, en el 2020. Ya los mineros no van a ganar 12.5 Bitcoins, sino van a ganar 6.25 Bitcoins. Y así sucesivamente cada 210,000 bloques, hasta que se creen los 21 millones de Bitcoins. Entonces, esta escasez de Bitcoins es lo que hace a Bitcoin atractivo. ¿Por qué? Porque si la demanda incrementa y la cantidad de millones de Bitcoin se mantiene estable, o sea, se mantiene constante, entonces eso va a indicar que el precio va a seguir en aumento. Si la tendencia se mantiene como desde el 2009. Entonces es por eso que muchas compañías dicen, ok, esto es una tecnología interesante que va a estar subiendo de precio. Y aquí quiero dejar en claro que también el precio puede caer, o sea, esto es simplemente una predicción de cómo Bitcoin se ha comportado desde hace 11 años. Pero perfectamente, o sea, puede ser que el precio caiga y no nos demos cuenta. Pero aún así, si el precio cae, ya tenemos la tecnología. Que eso es lo que quiero dejar en claro, que eso es lo más interesante de Bitcoin. O sea, lo más interesante de Bitcoin no está en el precio, sino está en la tecnología, en esta capacidad de transferir valor sin necesidad de intermediarios. Entonces, ahora ustedes pueden estarse preguntando, bueno, pero ¿para qué yo quiero complicarme la vida con Bitcoin o con criptomonedas si los bancos funcionan perfectamente? Y es cierto, o sea, estamos en un lugar privilegiado en el mundo donde tenemos cuentas bancarias y los bancos siempre han funcionado. Pero ¿qué pasa cuando los bancos se portan mal, por ejemplo, como en el año 2008? O en ciertas partes del mundo donde hay personas que no pueden tener acceso a servicios bancarios. O sea, en el mundo hay casi 1.700 millones de personas que no tienen acceso a un banco porque no tienen una identidad, porque simplemente no tienen los ingresos necesarios para abrir una cuenta en un banco. Entonces, para estas personas, las criptomonedas funcionan perfectamente, o sea, porque ellos pueden empezar a hacer transferencias entre sí, ya que de esos 1.700 millones de personas que no tienen acceso a bancos, casi un 50% tiene acceso a teléfonos inteligentes, tienen acceso a Internet. Entonces, perfectamente, las criptomonedas los pueden insertar en una economía. Entonces, bueno, para ir terminando, aquí voy a hacer una comparación de criptomonedas y el dinero tradicional. Entonces, bueno, las criptomonedas son dinero digital que funcionan como dinero en efectivo. Son descentralizadas, son anónimas y la cantidad en circulación está limitada por el software. O sea, no hay banco, no hay gobierno que pueda cambiar la cantidad de las criptomonedas en circulación. Eso está en el software y está descentralizado, o sea, eso no se puede cambiar. En el caso del dinero tradicional o el dinero fiat, este es dinero decretado por los gobiernos. Por ejemplo, son los colones, son los dólares, los euros, los yuanes. No tiene respaldo con el oro y la plata. Eso lo quiero también dejar en claro, porque muchas personas piensan que las criptomonedas no tienen valor porque no están respaldadas por nada. Pero en realidad, el respaldo que tienen las criptomonedas es la criptografía. Y el respaldo que tiene el dinero tradicional no está dado con oro y plata, porque en el año 1971 el presidente Richard Nixon rompió con el patrón oro. Entonces, el respaldo que tiene el dinero tradicional es la confianza que se tiene en los bancos y en los gobiernos. Y otra cosa acá es el punto filosófico de qué es dinero. O sea, usualmente, bueno, el dinero es una construcción social, o sea, es un sistema de creencias colectivo. Y si nosotros creemos que las criptomonedas tienen valor y que las vamos a utilizar como dinero, entonces ellas también son dinero. Y acá, bueno, voy a llegar ya a las conclusiones. Bueno, conclusión número 1.
Bitcoin y las criptomonedas proponen una forma de transferir valor sin la necesidad de un intermediario. Y esta es la propuesta tecnológica de Bitcoin. Bitcoin y las criptomonedas son una revolución tecnológica que va más allá de su precio. Y ahora la última conclusión es que Bitcoin es dinero digital que funciona como dinero en efectivo, pero actualmente se utiliza como un mecanismo de inversión a largo plazo. Las compañías, hay personas que lo están utilizando como si fuera un oro digital para almacenar valor, o por medio de, o debido a la volatilidad que tiene Bitcoin y las criptomonedas, se está utilizando como trading también. Pero esto no fue la intención con la que fue creado por los cypherpunks. Entonces, quiero dejar en claro también que estas formas en las que se utiliza Bitcoin no fueron las intenciones que los cypherpunks tenían en los años 90. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por su atención y estamos listos para las preguntas. Muchas gracias, Nancy, y de verdad que ha estado muy interesante la charla. En muy poco tiempo abordaste temas de macroeconomía, ciberseguridad, toda la parte computacional, y la verdad es que sí estamos al frente de una revolución, ¿verdad? Entonces tenemos esa oportunidad de ser parte, de conocer y de entender esta revolución en la que estamos. Y ha habido muchas preguntas de parte de nuestra audiencia y, por ejemplo, aquí Asdrúbal nos pregunta, ¿cómo se reduce o previene el riesgo de lavado de dinero en este trasiego y validaciones entre distintos nodos? Le consulto porque las transferencias son anónimas entre los agentes. Entonces, bueno, aquí yo quisiera complementar esa pregunta de Drupal porque es cierto, hablamos de blockchain como una tecnología capaz de eliminar estos intermediarios que vos decís, y entonces eso nos permite transparencia, ¿verdad? Como una de las ventajas de este sistema. Pero entonces, claro, está el tema este que nos dice Adrúbal de cómo podemos prevenir el riesgo de lavado de dinero. Y también yo digo el tema de por qué la ciberdelincuencia, ¿verdad? El cibercrimen también utiliza Bitcoin y si, ¿verdad? Si es como el lado oscuro que quizás nos falta por tocar en esta charla. Ok, en este caso, donde puede ser regulado Bitcoin está en las casas de intercambio, es en la parte donde se hacen los intercambios de dinero tradicional con respecto a Bitcoin. Ya en la red ya no es posible, sino es en estas casas de intercambio donde se hace la entrada o la salida. Pero también, o sea, antes de que existiera Bitcoin, ¿cómo se hacían lavados de dinero? Se hacían con dinero tradicional. Entonces el problema no está en Bitcoin, o sea, Bitcoin es una tecnología. El problema tampoco está en Internet. Por ejemplo, cuando en los años 90 se decía que los que utilizaban Internet era porque querían ver pornografía. O sea, va más allá de eso. O sea, sí se utiliza para esos fines, pero también va más allá porque la tecnología va más allá. Entonces, eh, sí, o sea, la parte de lavado de dinero es un problema, pero yo el problema lo veo como el acto que se hace y no a la tecnología en sí. Gracias, Nancy. Y bueno, me encantaba cuando vos decías que Bitcoin es del mundo porque, bueno, siento que es como de todos, ¿verdad? Como patrimonio de la humanidad. ¿Usted visualiza, por ejemplo, que Bitcoin o alguna otra criptomoneda se convierta eventualmente o tiene esa trayectoria de convertirse en una moneda, digamos, global, en donde países como India, que vos decías, tiene este problema de las identidades digitales o las identidades de las personas y que no tienen acceso al sistema financiero tradicional? ¿Vos visualizas que entrando India como gran agente, Bitcoin puede eventualmente ser la moneda global? Bueno, India tiene una actitud hostil hacia Bitcoin. Entonces, creo que ellos se están pronunciando en contra de Bitcoin, pero la forma en la que ellos podrían detener el avance tecnológico sería básicamente como quitando Internet del país. Entonces, Bitcoin es una revolución que ya está. Lo que no sé es si van a reemplazar, por ejemplo, al dinero tradicional. De hecho, no lo creo. Yo creo que va a coexistir con el dinero tradicional al menos
por muchísimos años. No es que Bitcoin va a quitar, por ejemplo, a los bancos, sino que los va a hacer revolucionarse también. Y creo que también, por ejemplo, de aquí a muchos años puede ser que los bancos sean como los correos, los correos tradicionales. O sea, las personas pueden decidir, ok, yo voy a enviar dinero por medio de un banco o por medio de criptomonedas, así como la gente dice, ok, prefiero, en lugar de mandar un correo electrónico, escribir la carta en un papel y enviarla por medio de correos tradicionales. O sea, los correos tradicionales existen todavía. Lo que pasa es que no están compitiendo con la tecnología. Y no creo que desaparezcan, sino creo que va a llegar a un punto de coexistencia. Gracias, Nancy. Y en esto que vos decís de que van a coexistir, ¿verdad? Criptomonedas, moneda tradicional, agentes tradicionales como los bancos, y por qué iniciativas como las de Libra, de Facebook, no prosperaron. Digamos, a mí me parecía que esa era una iniciativa que venía con, ¿verdad? Sí, Con sí. entidades tradicionales y con toda la nueva tecnología y con el alcance que tiene Facebook de miles de millones de personas, ¿verdad? Entonces parecía como una propuesta interesante para este nuevo mundo que nos muestras, pero ¿por qué crees que esa no avanzó? Bueno, mucha gente dice, muchos expertos dicen que el problema con Facebook fue que pidió permiso antes, o sea, que tuvieron que haber pedido perdón y haber desarrollado su tecnología. Este, pero Libra no es que ha fracasado, o sea, de hecho, el año pasado, en diciembre, ellos hicieron un rebranding de su marca, dijeron que ya no se va a llamar Libra, sino se va a llamar, creo que Dime, y la asociación ya no va a ser Calibra, sino que va a ser Novi. Entonces ellos están en un proceso donde ya saben que los reguladores no quieren a Libra, entonces están tratando ya sea de tomar lo que les dijeron y cambiarlo y liberarlo. Dijeron que este año o el próximo, no sé exactamente cuándo, pero hasta el momento ellos están en stand-by. Perfecto. Y una duda que me queda con el tema de Bitcoin es, vos decís, bueno, fue creado por este grupo anónimo y el software por diseño es súper seguro y podemos todos descargarlo, instalarlo. No le pertenece a nadie, o sea, no hay nadie como detrás, pero yo creo que como cualquier otro tiene oportunidades de optimizarse, ¿verdad? Y de mejorarse. ¿Cómo es ese proceso en Bitcoin de mejorar el código? ¿Eso ya no es posible? ¿Está ya No, tal sí, cual claro. escrito o cómo se está manejando esa parte? Hay desarrolladores que están dando su tiempo como voluntarios a lo que se conoce como la organización de Bitcoin, Bitcoin ORG, que no tiene como una figura, o sea, ellos simplemente lo que hacen es tomar el código, hacen los cambios y ellos hacen propuestas y las propuestas tienen que ser validadas por todos los nodos. O sea, si todos los nodos aceptan las propuestas de los desarrolladores, entonces se implementan, si no, no. Y lo mismo con la parte de la minería, o sea, si los mineros las aceptan, se pone y si no, entonces no. Es un proceso, o sea, súper democrático. Y también hay compañías que tienen muchísimas inversiones en Bitcoin y ellos quieren ver a Bitcoin tener éxito. Entonces ellos mismos pagan a desarrolladores para que se dediquen totalmente de lleno en Bitcoin. Perfecto, Nancy. Y bueno, y por aquí Andrés Stowski, estudiante de la universidad, dice que le gustaría conocer por qué la minería ocupa tanto poder de procesamiento. Y quisiera unir esa pregunta con la de Carlos López, que dice qué opinan del gasto energético que requieren los mineros. Y en su perspectiva, ¿están de acuerdo con el medio ambiente? ¿Hay algún plan por desarrollar? Y yo quisiera aquí unir una parte mía, es si la computación cuántica viene a resolver parte de esos temas. Sí, son dudas súper interesantes. No hay, no hay bueno, voy a ir primero con por qué se requiere tanto proceso de procesamiento. Ok, Ujú. porque, o sea, el reto matemático, bueno, voy a ponerlo acá, o sea, creo que tengo una diapositiva.
Ok, si esto no lo expliqué, pero esto es importante para contestar esa pregunta, y es el reto matemático. O sea, el reto matemático se trata de que, o sea, se tiene un bloque, se tiene el bloque con las transacciones, y hay un campo que va a ser variable, que se conoce como el, acá, el nonce, que es un number used once. Eso es lo que significa. Entonces, cuando se calcula el hash, que la función que está utilizando Bitcoin específicamente es el SHA-256. Entonces, cuando se calcula el SHA-256, que sería la huella digital, el número que se obtiene como el elemento de salida puede tener, puede tener cualquier forma. Eso quiere decir que puede empezar ya sea con una letra o un número. Pero el reto en Bitcoin es que empiece con una cierta cantidad de ceros. Entonces, el nonce se va a variar hasta que el hash tenga, creo que, bueno, no recuerdo exactamente cuántos tiene que tener, por ejemplo, creo que son como 18 ceros. Y esta parte de acá es súper difícil de hacer porque tiene que intentarse una y otra y otra y otra y otra vez. O sea, no hay un shortcut para hacer esto. Entonces, un CPU puede intentarlo por lo menos 1000 veces por segundo. Pero ahora, como esto es una competencia entre mineros, entonces ellos iban mejorando su equipo cada vez más y más para que el hash rate, que es la cantidad de cálculos que se pueden hacer por segundo, vaya incrementando. Entonces, cada vez se iba agregando más poder computacional para que este reto lo pudieran ir haciendo más rápido los mineros y poder obtener esta cantidad de ceros iniciales. Entonces, es por eso que ahora es una cantidad exagerada de equipo que se requiere. Yo creo que acá tengo una foto. Déjenme ver. Esto es, por ejemplo, un minero. O sea, que son granjas grandísimas de minería y esto es lo que se está utilizando ahorita para calcular el reto matemático. Entonces, sí, entonces como también decían en la pregunta, estos equipos requieren también de gran cantidad de energía. Pero en un estudio que se hizo hace poco, 70% de la energía que está utilizando Bitcoin es energía renovable. Entonces aquí la pregunta que yo creo que se tiene que hacer es de dónde proviene la energía. O sea, si la energía proviene de fuentes limpias, entonces se puede utilizar perfectamente porque es el uso que se le está dando. O sea, se está dando el uso para asegurar la red de Bitcoin. Entonces es también un uso importante, que tal vez para personas que no les interesa Bitcoin lo ven como un desperdicio, pero en realidad aquellos que sí están interesados en Bitcoin y en darle seguridad a la red no lo ven como un desperdicio. Entonces, el uso de energía más bien acá se basa de qué fuentes provienen, no exactamente en el uso que se dé. Y creo que había también otra No, continuación la a la computación pregunta, que no cuántica, sí. recuerdo. Sí, la computación cuántica sí La computación viene cuántica, sí. a revolucionar también este tema. Bitcoin estaría en riesgo si se llegara a crear una computadora cuántica, es cierto, pero se requiere una cierta cantidad específica de qubits. Entonces, por ejemplo, creo que IBM y Google lo que tienen es como decenas de qubits entrelazados y se requieren por lo menos más de 2000 qubits entrelazados. Entonces, hasta que se llegue a ese nivel tecnológico es donde eso provocaría un riesgo para Bitcoin. Y la computación cuántica al día de hoy no está en ese momento, o sea, no está en eso. O sea, se cree que para que hayan miles de qubits entrelazados va a ser como en unos 10 años más. Y también los desarrolladores de Bitcoin están buscando otras funciones que sean resistentes a la computación cuántica. Por ejemplo, la criptografía asimétrica que utiliza Bitcoin sí estaría en riesgo, pero no el SHA. Entonces hay diferentes formas de prevenir el riesgo de la computación cuántica también.
Claro, bueno, y sin duda ha estado muy interesante y nos da aquí para seguir hablando muchísimo. Creo Sí, sí, que es vamos a que montar no es un un programa. tema de que se termine rápido, digamos, no. Me parece que podríamos, Nancy, montar un programa de Bitcoin y de blockchain para todos los interesados. Y no quisiera terminar sin aterrizar un poquito para Costa Rica y Ujú, cómo visualizas, digamos, Costa Rica dentro de esta nueva tecnología. Por ejemplo, nosotros estamos dando pasos importantes en el sistema SIMPE del Banco Central, donde, bueno, no es un esquema descentralizado como este, pero es un esquema centralizado donde increíblemente estamos cada vez más en una moneda digital, ¿verdad? Entonces el país en cierta ujú. forma, a través de eso, ya no hay tanto papel moneda y con los autobuseros que ya están por entrar en pago electrónico, creo que cada vez más vamos a estar en un país de moneda digital. ¿Visualizas que haya un empate entre Simpe o que más bien Simpe tiene que ir migrando hacia un tema de criptomoneda o cómo visualizas el futuro de Costa Rica en esta tecnología? Costa Rica yo siento que sí se está quedando un poco rezagado porque no, el Banco Central, el gobierno no se ha pronunciado con respecto a Bitcoin. Lo único que han dicho es que no es ilegal, pero que, bueno, las personas tienen que tener cuidado con la parte de la volatilidad, si lo están utilizando como inversiones, con lavado de dinero, pero no se están enfocando en la tecnología en sí. Entonces, bueno, eso me parece lamentable y sí me gustaría, si acá hay algún regulador o algún representante del gobierno, que ya empiecen a ver a la tecnología, porque empresas, por ejemplo, como Tesla, que están invirtiendo 1.5 billones de dólares en Bitcoin, ellos dijeron que lo están haciendo no necesariamente como una inversión, sino porque a futuro ellos quisieran recibir pagos en Bitcoins para sus carros Tesla. Entonces, ahora imagínense a un país que sea Bitcoin o criptomonedas amigable. Entonces, inversión extranjera de ese estilo podría llegar a Costa Rica, porque las empresas también están buscando países que tengan una regulación amigable en el área de blockchain y Bitcoin, bueno, criptomonedas, para también asentarse. Y bueno, países, por ejemplo, como Malta, Singapur, ellos sí están diciendo que a las empresas vénganse acá, nosotros los recibimos, pero a países que no tienen ningún tipo de regulación, entonces ellos no se van a arriesgar a irse a un país donde después pueda hacer que promuevan una regulación hostil y se tengan que ir. Entonces, sí, o sea, Costa Rica se está quedando un poco atrás. Costa Rica tiene un muy buen sistema bancario, o sea, por ejemplo, con Simpe, o sea, los pagos que se pueden hacer entre cuentas bancarias en tiempo real. O sea, me imagino que si pudieran utilizar criptomonedas también sería un buen empate, o sea, sería que ellos tengan que empezar a analizar a la tecnología también. Sin duda, una gran oportunidad para el país Sí. y yo quisiera también tu opinión ya para como última pregunta y disculparnos con las que no pudimos atender, que realmente Ujú. son bastantes. No son necesariamente en Bitcoin en temas financieros, pero en sectores como agricultura, como dispositivos médicos, otros sectores donde podríamos pensar en eliminar intermediarios, ¿cuáles son las oportunidades que ves para ahí, para el país? Eso sería más relacionado con los alcances de blockchain technology, o al menos de que ellos quisieran empezar a recibir pagos en criptomonedas o cosas así. Pero ya en aplicaciones específicas sería ir analizando cómo está avanzando blockchain technology en esas áreas. Y eso va Perfecto. más relacionado con blockchains privadas y la red de Ethereum, próximamente Cardano. Entonces, esto también va muchísimo más allá de criptomonedas. Sin duda, y va avanzando muy rápido y bueno, lamentablemente igual avanzó el tiempo de rápido, nos Sí. quedamos ya sin tiempo. Yo quisiera agradecerte, Nancy, por el espacio, realmente ha sido muy enriquecedor y sé que todos también hemos aprendido bastante el día de hoy. Y yo, antes de terminar, tenía un par de comerciales, si me permites. Ujú. Vamos a compartir por acá. Perfecto. Ahí.
Bueno, el primer comercial es que este sábado celebramos el Open Data Day, el Día de los Datos Abiertos, que se celebra a nivel mundial. En la Universidad Lead tenemos un conversatorio y una competencia de simulación de Harvard sobre Data Analytics. Entonces es el sábado a las 9:15 de la mañana para los que quieran participar. Va a estar muy interesante. Igual es un reto, igual que el reto matemático, pero no tan complejo que tenemos para todos ustedes en equipos que puedan participar de esa simulación de Data Analytics. Y el otro comercial es, bueno, que el 11 de mayo iniciamos lecciones en la carrera de Ingeniería en Ciencia de Datos. Entonces, para que visiten el sitio somos.ulid.ac.cr y conozcan más de la carrera y las diferentes carreras que tenemos en la universidad y puedan ahí pedir más información. Entonces, ya estamos próximos para el inicio de clases para que puedan hacer todos los trámites de admisión. Con esto cerramos, Nancy. Tal vez vos te despedís la charla y nos vemos en la Bueno, próxima ocasión. ok, bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse. Solamente como recomendación, si están pensando en comprar bitcoins, primero estudien de qué se trata la tecnología, no inviertan en algo que no entiendan. Recuerden que el mercado es muy volátil, así que cuiden sus ahorros. Sin duda. Bueno, hasta luego y feliz día. Gracias. Gracias.